Buenos días. Cuarto domingo de Adviento y leemos el Evangelio de Lucas. En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes obras en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y luego volvió a su casa. Estamos ya muy próximos a la Navidad y la liturgia nos propone contemplar la visita que María hace a su prima Isabel. Me gustaría enfocar esa visita desde el encuentro que se da entre dos humildades, la humildad de María y la humildad de Isabel. Pongamos en contexto la escena. Cuando el ángel se le aparece en Nazaret a María, María le pregunta cómo se va a realizar la concepción del Salvador, pues ella se había consagrado en virginidad a Dios. Y el ángel le dice: «Para Dios nada hay imposible. Y para que veas que para Dios nada hay imposible, mira, tu prima Isabel, anciana y estéril, está ya de 6 meses de embarazo». En aquella época, obviamente, no había posibilidad de comunicarse rápidamente a la distancia, cosa que hoy es algo normalísimo. Así que, enseguida, María acude a la casa de su prima Isabel. Nazaret, en el norte, y Ain Karim, en el sur de Palestina, están separados por unos 150 kilómetros. Nos dice Lucas que María se puso en marcha espoude, en griego, que quiere decir con diligencia, a toda prisa, como cuando se hacen las cosas rápido, no para sacárselas de encima, sino porque uno está muy ilusionado mientras las hace. María tenía mucha ilusión en comprobar que las palabras del ángel acerca de Isabel eran verdaderas. Ain Karim, el pueblo donde habitaban Zacarías e Isabel, está en una región montañosa en los aledaños de Jerusalén, en el sur de Palestina. Zacarías, el esposo de Isabel, era sacerdote y cumplía sus turnos de servicio en el templo. Por eso debían vivir cerca de Jerusalén. Hoy cualquier peregrino que visita Tierra Santa puede visitar los restos de la casa de Zacarías, subiendo a pie un empinado desnivel hasta llegar a la iglesia que se construyó sobre lo que se dice que fue su casa. Seguramente a María, en ese recorrido de Nazaret a Ain Karim, le pasaron muchas ideas por su cabeza. ¿Cómo le iba a explicar a su prima que se le había aparecido un ángel? ¿Cómo le iba a explicar que el ángel le había dicho que iba a dar a luz al Salvador de Israel? Quizás su prima iba a pensar que María era una loca y por tanto María sentiría presión y nervios en su corazón a medida que se iba acercando a la aldea de Ain Karim. Sin embargo, apenas se encuentran, Isabel, movida por el Espíritu Santo, le quita toda esa presión a María. «No hace falta que me expliques nada, ya lo sé todo». María se da cuenta de que lo que ella pensaba que era un secreto absoluto entre el ángel y ella, también es conocido por Isabel. Isabel le dice: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». Cuando dos almas tocadas por Dios se encuentran, no son necesarias muchas explicaciones ni muchas palabras. Hay una santa complicidad. Ambas entienden que Dios ha actuado de manera misteriosa, pero real.
Así que en Ain Karim se da el encuentro entre dos humildades. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Ninguna de las dos, ni María ni Isabel, quiere atraer el protagonismo hacia ella, sino que redirigen toda la atención a su pariente y a Dios. Isabel no presume del favor divino que ha recibido de Dios, sino que enseguida reconoce a María y al Mesías que lleva en su seno. En otro contexto, con otras personas, quizás eso se habría convertido en una sutil batalla de egos espirituales para presumir quién había sido la más favorecida, quién era la que había hecho más méritos espirituales. Lo típico del lo tuyo no es nada, lo mío es más impresionante. Podríamos haber sido testigos de esa especie de narcisismo espiritual que en ocasiones percibimos. ¿Qué sucede cuando espiritualmente caemos en la trampa del narcisismo? Estos son los síntomas. Tener un aire irrazonable de superioridad. Necesitar y buscar demasiada atención para uno mismo. Querer que las personas nos admiren y que expresen esa admiración. Alardear de nuestros logros. A personas con un narcisismo muy marcado les cuesta comprender, o mejor dicho, no les importan los sentimientos de los demás. Siempre buscan quedar por encima del otro, hacerles sentir que él está por debajo. Piensan que merecen tener privilegios y recibir un trato especial por parte de todos. Esperan que se reconozca su superioridad y, por tanto, hacen que sus logros y talentos parezcan más importantes de lo que realmente son. Por ese motivo, suelen tener envidia hacia los demás, pero creen en realidad que son envidiadas por otras personas. Insisten mucho en que tienen lo mejor de todo. Por ejemplo, el mejor automóvil, la mejor oficina, el mejor teléfono, las mejores vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ni en Isabel ni en María vemos ningún atisbo de narcisismo espiritual, de presumir su relación especial con Dios para ver quién es más íntima. Isabel pregunta maravillada, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Haciendo saber que la importante aquí es María. Es un signo de humildad, y la humildad es grandeza. Hace unos días falleció cerca de Barcelona, en un accidente de montaña, el fundador de una de las marcas más importantes de ropa en el mundo, a la edad de 71 años. Me llamó la atención lo que leí en el periódico acerca de su personalidad. Decía de él un amigo suyo, genuinamente atribuía sus éxitos a los demás y decía que él hacía años que ya no hacía nada. Tenía la capacidad de hacer que todos aquellos que trabajaban con él sintiesen su reconocimiento. Eso es desviar el mérito hacia los demás, es un signo de humildad. Y la segunda humildad que vemos en el Evangelio de hoy es la de la Virgen. De su corazón brota el Magnificat, un canto desbordante de humildad, redirigiendo todo el mérito a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su esclava. Aquí quien realmente es importante es Dios. El encuentro entre dos humildades, el de la Virgen y el de Isabel, pero sin lugar a dudas la encarnación de la humildad la tenía María en su seno, con el Verbo hecho carne por nosotros. Ojalá podamos vivir nosotros esta misma humildad y que nunca caigamos en las redes del narcisismo. Que Dios te bendiga.